Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía, hablaremos del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Hace 21 siglos Cristo vino por primera vez y pronto en nuestra generación, siglo XXI, estaremos viendo el regreso del Señor Jesucristo. Cristo regresa, pero regresa como juez. No como vino hace mucho tiempo atrás. Él vino a morir en la cruz. Él vino como siervo a sufrir. Él vino a servir y no ser servido. Pero la segunda venida ahora viene como el Señor de la casa. Viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Viene como juez. Y viene como juez para hacer justicia a todos los que han creído en Él, hacer juicio para los que no han creído. Las naciones incrédulas que no han creído en Dios y su palabra pasarán por el juicio de Dios. Todo esto es profecía y hoy hablaremos de profecía de lo registrado en la Biblia, que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo como juez a la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y deseamos pues seguir bendiciéndoles con la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a todos para recibir la palabra de Dios en este día. Dios les bendiga a todos. Sí, Jesucristo es reconocido como lo dice en el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y como el Rey de la Paz o el Rey de la Justicia, porque todo esto va a suceder cuando Él venga. El mundo entonces conocerá lo que es juicio y justicia de parte de Dios. Así que por eso vemos, el mundo está corrompido, gobernante viene, gobernante se va, pero todos son seres humanos. Y como seres humanos todos cometemos errores. Pero cuando venga Jesucristo, Él ya se hizo hombre en una ocasión y volverá ahora, pero como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a diferencia de todos nosotros, Él nunca ha cometido pecado. Él vino a la tierra sin pecado y es la única persona que ha sido perfecta aquí en la tierra y va a dar de su perfección aquí en la tierra cuando Él venga y reine desde Jerusalén para todo el mundo. La Biblia nos enseña que tres cosas hace Dios en el planeta Tierra y es necesario saber lo que Dios hace. Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dicen las Escrituras, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago tres cosas, misericordia, juicio y justicia en el planeta Tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vienen días, versículo 25, dice la palabra profética, que castigaré a todo circuncidado, esto es, a todos los que son parte del pueblo de Israel, y todo incircunciso, esto es, a todas las naciones gentiles del planeta Tierra. De otra manera, todas las naciones pasarán por el juicio de Dios. Así que debemos saber que Dios está hoy trabajando a través de la iglesia, llevando el evangelio, la iglesia, a todas las naciones para que todos conozcan a Dios, conozcan el camino hacia el cielo. El camino es Cristo Jesús. Pero estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Pronto viene el juicio, donde no se acepta la misericordia de Dios, tiene que venir el juicio. Y todo juicio es para justicia, es para que haya salvación
de todos los pecadores del planeta Tierra. Dios ama a la gente, Dios ama al pecador. Juan 3:16 dice en las Escrituras, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Dios es amor y por amor hace tres cosas: misericordia, juicio y justicia. Y por eso Dios dice, tienen que conocerme y entender lo que yo estoy haciendo en el planeta Tierra, conocer las señales proféticas que hablan del regreso de Cristo, señales como las de la guerra o guerras, señales como desastres naturales, huracanes, sequías, calentamiento mismo de la tierra. Todo esto es conforme a la profecía. Dios dice, tienen que conocerme y entenderme. Y conocemos a Dios a través del estudio de la Biblia, que es la palabra profética de Dios. Por eso hablaremos de Jesucristo como juez. Él regresa. La Biblia dice en el Salmo 7, versículos del 11 al 16, que Dios está airado contra todos los impíos en el planeta Tierra. Todos los que hacen maldad, llegará el momento del juicio. Así que debemos saber hacia dónde van los que están haciendo maldad al hombre, los que están en pecado, los que están cometiendo impiedad en la tierra. El Salmo 7 del versículo al 11 al 16. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Está escrito que un día Dios vendrá a la tierra a hacer juicio a las naciones. En Jeremías capítulo 25, versículos 31, del 30 al 31, vemos cómo Dios está hablando del juicio que traerá a las naciones en la tierra. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Dios creó las naciones para que todas las naciones caminaran en cielos abiertos, caminaran en la bendición de Dios, bendiciones espirituales, bendiciones de salud física, bendiciones financieras. Pero debido al pecado de adorar a la creación en lugar de el Creador, entonces vino la obra de Satanás para tomar ventaja sobre el engaño y la mentira que había traído sobre naciones. ¿Cuántas naciones empezaron a crear sus propios dioses? A hacer del sol un dios, de la luna otro dios, de las estrellas dioses, de los planetas de la tierra dioses. La religión más antigua que registra la Biblia es la religión de la adoración a los astros. La Biblia habla del zodíaco. Ya desde los tiempos antiguos, la gente estaba buscando su propio Dios allá arriba en el cielo. Para esto creó Dios a Israel,
para que Israel fuese luz a las naciones que estaban adorando la creación en lugar de al Creador. ¿Y qué pasó? Israel también se contaminó con la idolatría. Por eso Dios abomina la idolatría. A esto vino Jesucristo. Cristo vino como luz para alumbrar donde había tinieblas. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas. Cristo vino a confrontar el poder del enemigo, de Satanás, el diablo, que tenía engañada a todas las naciones con la idolatría en sus corazones. Por eso la Biblia dice que ahora tienen que arrepentirse de todo pecado en su corazón. Todo ser humano en todas las naciones del planeta Tierra, sea Israel, sean naciones gentiles, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado que cometió Adán y Eva trajo la muerte sobre el planeta Tierra, trajo las maldiciones, trajo todo lo que hoy conocemos en la maldad del hombre en la tierra. Por eso la Biblia dice en el libro de los Hechos que Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra, a todas las naciones, que se arrepientan de su idolatría, que se arrepientan de sus pecados. Porque un día está señalado en la profecía: vendrá el Rey de Reyes, vendrá como juez a la tierra. Y entonces todas las naciones estarán un día delante del Señor Jesucristo. Allí estará México, Estados Unidos, Rusia, China, Irán. Todas las naciones del planeta Tierra estarán delante de Jesucristo. Así que tenemos que conocer la profecía. En el libro de los Hechos vamos a leer capítulo 17, versículos del 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo vendrá como juez. ¿Dónde será el encuentro que tendrá Jesucristo con todas las naciones del planeta Tierra? El lugar está ya determinado. En el libro de Apocalipsis, el libro de profecía, habla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 13 al 14, la Biblia habla que Dios reunirá a todas las naciones del planeta Tierra en Israel. Sí, la nación de Israel, allí donde nació Jesucristo. Cristo vino a nacer en la nación de Israel. Jesucristo nació como judío en una familia judía, y un día Jesucristo va a regresar por segunda vez a Israel, va a reinar en Jerusalén. Así que antes que Jesucristo empiece a reinar, va a reunir a todas las naciones de la tierra en Israel, en un gran valle. Este valle es conocido como Armagedón. El valle de Armagedón es una gran extensión territorial donde Dios convocará a todas las naciones para hacer guerra. Es la guerra de Armagedón. Vamos a leer en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículos del 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Aquí habla de un ejército de demonios que salen del abismo. Espíritus de demonios. Son espíritus de demonios, Sí. o sea que por Que eso hacen estamos señales, que hacen en ese señales. tiempo donde hay mucha manifestación demoníacas Y también dice están haciendo espíritus señales. inmundos, espíritus Así es. inmundos. Y están A convocando manera de los ranas, reyes. dice. Están Sí. convocando a todos los reyes del planeta De la Tierra, Tierra. o a los presidentes En de todo el cada mundo, nación, en todo de el todo mundo. el mundo, a que se concentren Para reunirse a la batalla en de aquel gran la día del batalla. Dios Todopoderoso. la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que así comienza el escenario que Dios presenta para que haya juicio sobre las naciones que no creyeron en Dios ni en su palabra. Estas naciones será fácil que se reúnan en Israel, porque estos demonios han ido levantando un odio al pueblo de Israel, han ido levantando un odio a todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Hoy en día hay un movimiento antisemita en Estados Unidos y en muchas naciones de Europa. Lo estamos viendo inclusive en las universidades que están tomando como base una guerra para estar atacando lo que Dios ha establecido como su nación, la nación de Israel. Pero todo esto es parte del plan de Dios, es parte de la profecía. Llegará el momento en que todas las naciones llenas de odio y de venganza irán hacia Israel, contra Israel, y no saben que allí los estará esperando el Señor para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Sí, tenemos el versículo 12, porque todo esto es parte de la sexta copa de la ira, que es la penúltima, vamos a decir, el penúltimo juicio de Dios de los 21, que dice Apocalipsis. Esta es la número 20. Y ahí vemos en el versículo 12, es muy importante porque todo esto tiene que ver con esta copa de la ira, la sexta copa. El sexto Dice, ángel dice, olelo, sí. el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sí, vemos allí nos dice que parte de lo que va a pasar es que el río Éufrates, que es un río muy grande, que cubre prácticamente donde está desde Turquía, pasa por Siria y termina más o menos entre Irak y tal vez parte de Irán. O sea, es un gran río. Es un gran río. Es un río muy grande. Entonces dice que ese río se va a secar en esta sexta copa, y entonces vendrán los reyes del oriente, que pueden ser todas las naciones que están después del río, ¿no? Que de la parte oriente, ¿no? Que es donde está, por ejemplo, China, Rusia, Afganistán, en fin, son tantas naciones que hay, o sea, todo lo que está desde el río Éufrates hasta Rusia, podremos decir. Al oriente. Al oriente, China, entonces vendrán y harán esta guerra, que entonces se van a reunir en Armagedón. O sea, el río se va a secar para abrir camino a esos reyes. Así es, sí, así es. Algo para destacar es que Jesucristo, cuando él vino a la tierra, aunque él nació en Belén, pero él se crió prácticamente en Belén, en Nazaret, porque él era también Jesús Nazareno, y él se crió en Nazaret. Allá vivió, se crió, vivió gran parte de su vida, ¿no? De su crianza en Nazaret, y desde Nazaret, porque Nazaret está en una montaña. Si se acuerdan el pasaje cuando dice que querían tirar a Jesús en el despeñadero, los religiosos de la sinagoga de Nazaret, porque Nazaret está en una montaña, y desde Nazaret se podía ver el valle de Megiddo. Entonces desde ahí yo me imagino a Jesús haciendo como una observación desde ese monte. Podía ver casi todos los días, podía ver el valle de Megiddo, porque es lo que estaba al pie del monte donde estaba abajo, pues. Nazaret. Sí, desde ahí empezaba prácticamente el valle de Megiddo, que es un valle que significa el valle de la matanza.
que es el valle donde se va a librar una de las últimas guerras, Armagedón. que es la de Armagedón, donde Jesucristo va a vencer al anticristo y entonces será coronado para ser el rey desde Jerusalén para todo el mundo. Sí, por eso Armagedón es importante que lo conozcamos, porque es el punto de encuentro del cielo con la tierra para hacer juicio a todas las naciones que no creyeron en Dios ni en su palabra. Jesucristo regresará por segunda vez al planeta Tierra en Armagedón, pero no regresará solo, vendrá con su esposa, la esposa del Cordero, La iglesia. que 7 años atrás habrá levantado al Arrebatado al cielo. arrebatado o raptado, y regresará con Jesucristo la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 19 del 11 al 14. Está hablando del regreso de Cristo, la segunda venida con su iglesia. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, Eso habla de la iglesia ya. blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. caballos blancos. La iglesia regresará con Jesucristo en su segunda venida. Y la Biblia habla que allí el anticristo será derrotado junto con el falso profeta y serán enviados al lago de fuego. Apocalipsis 19, del 19 al 21, habla el propósito que sucederá en la guerra de Armagedón. Allí este personaje que se conocerá como el anticristo, la Biblia le llama la bestia. La bestia que tomó el poder del dragón. El dragón es Satanás. Así es. Satanás le dio todo su poder a el anticristo, la bestia, y había otra bestia, el falso profeta. Entonces, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la batalla de Armagedón, será derrotado el anticristo, el falso profeta, y todo el ejército o los ejércitos de las naciones de este planeta Tierra que siguieron al anticristo. Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el juicio que viene a hacer Jesucristo sobre el anticristo, el falso profeta y las naciones que no creyeron a Jesucristo, no creyeron la palabra de Dios. Allí también será atado Satanás, el diablo. El diablo que ya fue derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario, el diablo que sigue activo al tiempo de hoy, siglo XXI, debido a que el pecado de los moradores de las naciones activan el poder del diablo. Donde hay pecado, se activa el poder de Satanás. Entonces, un día, Satanás y todo su poder será atado, dice la Biblia, durante 1000 años, para que se establezca el gobierno terrenal de Jesucristo durante el milenio. Allí estará Jesucristo reinando
junto con su esposa, La iglesia. la iglesia del Cordero, la iglesia O sea, cristiana. cada uno de nosotros. Ya estaremos con otro cuerpo, Sí. un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de los ángeles, dice el Señor Jesucristo en la enseñanza. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, habla cómo será atado Satanás, el diablo, con diferentes nombres, lo mencionan allí, y será atado 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que durante 1000 años Jesucristo estará gobernando el planeta Tierra. Hoy los seres humanos están gobernando la Tierra. Toda autoridad es puesta por Dios para que hagan misericordia, juicio y justicia. Pero en lugar de estar haciendo misericordia, juicio y justicia, están haciendo todo lo contrario. Son gobiernos de injusticia, gobiernos que están trayendo más violencia a sus pueblos. No hay paz en la tierra. Entonces, cada persona en el gobierno dará cuenta un día de esa autoridad que Dios le dio aquí en la tierra. Jesucristo regresa, no como vino hace 21 siglos, viene como juez y va a pedir cuentas a todos los gobernantes, a todas las naciones de la tierra, a todos los moradores de la tierra. Así que antes que comience el gobierno de 1000 años en el planeta Tierra, Dios va a reunir a todas las naciones de la tierra y entrarán al juicio. ¿Cuáles serán las causas por las cuales vendrá el juicio a las naciones? 2 causas. Vamos a leer estas causas que son importantes conocerlas. Son causas que tienen que ver con Israel, la nación de Israel y la iglesia. Son 2 pueblos que Dios ha establecido en bendición a las naciones de la tierra. La primera nación llamada Israel. Por Israel son bendecidas todas las naciones del planeta Tierra. Es a través de Israel donde Dios estableció profetas, estableció su palabra, estableció toda bendición y desde allí Dios está bendiciendo el mundo entero. Israel es una nación territorial, así como cualquier nación en el planeta Tierra. Y debemos saber qué asignación le dio Dios a Israel. Israel como nación tiene un territorio y ese territorio Dios se lo asignó. No hay ninguna otra nación en el planeta Tierra que se le haya dado una asignación territorial con fronteras como se las dio Dios a el pueblo de Israel. Y nadie, porque la tierra es de Dios, nadie le puede quitar la tierra a Israel. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la profecía, porque el juicio tiene que ver cuando no cumplimos la palabra de Dios. Entonces, el juicio viene por 2 causas, por causa de Israel, porque no están amando a Israel y no están cumpliendo el mandato de Dios con respecto a Israel, número 1, y número 2, no han creído la predicación del Evangelio. Jesucristo dio la gran comisión a la iglesia cristiana para predicar a todas las naciones del planeta Tierra, pero muchas naciones no han creído en el Evangelio de Cristo, no han creído a Cristo. Por eso Cristo regresa a hacer juicio a los incrédulos, aquellos que no creyeron a Dios, su palabra, que no le creyeron a la predicación de la iglesia cristiana.
Bueno, Todo por eso esto es muy sucederá importante. antes del milenio. Es muy importante que la iglesia en ese tiempo cumpla con la función de anunciar Así es. el Evangelio Desde luego, y a Cristo, ¿no? hoy más que nunca, Así es. tenemos que predicar de Jesucristo. Así es. En todo lugar, en todo momento. Es una urgencia ya. Es una urgencia, porque solamente Jesucristo puede cambiar el estado de una maldición para que entre la bendición a una persona, a una familia, a una ciudad, a una nación. Si y Cristo además, no llega, no hay cambio de Jesucristo maldición a es bendición. vida eterna. Cristo es Y si, vida y si eterna. no tiene la gente a Cristo, pues no tiene vida eterna. Sí. Por eso, vayamos a Condenación leer. eterna es la que tiene. Vayamos a leer Joel capítulo 3, versículos 1 y 2, que habla del juicio. En los tiempos de Joel, Dios hablaba de un juicio a las naciones, porque habían rechazado a Israel y habían esparcido a Israel en el planeta Tierra. Hoy conocemos el término de diáspora judía. Y sabemos que hubieron guerras en Israel. Claro que todo fue en el cumplimiento de la profecía, pero esas naciones que provocaron el dispersamiento de Israel en el mundo serán juzgadas. Toda nación será juzgada. Y no solamente dispersaron a Israel, sino que se repartieron su propia tierra, la tierra de Canaán. Aquí tenemos la tierra que Dios le prometió a Israel desde Abraham. Esta es la tierra prometida y es bueno observar todo lo que está en verde. Todo lo que está en verde es lo que Dios le dio en el inicio, desde el inicio, como un pacto a Abraham de lo que sería la tierra de Israel. Todavía no hemos conocido toda esta extensión. Es prácticamente desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Entonces estamos hablando de Egipto hasta Irak. Y en ese tiempo Irak, todavía Irak, Irán, Kuwait, Siria, todo eso, Kuwait, todo eso. Turquía. Estamos Líbano, viendo que todas esas Jordania. tierras un día van a estar siendo parte de siendo Israel. parte de parte Israel. también de O Arabia sea, Saudita. Dios mismo, Es la tierra prometida. Dios mismo le está asignando esa área a Israel. Vamos a leer lo que está escrito en la Biblia, Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21. Que esos son Esta también... fue la palabra de promesa dada por Dios a Abraham para Israel. Sí, que esos también, ese territorio que vimos es el mismo también que se podría decir del jardín del Edén, tal como está también en Génesis. Sí. Y es la misma asignación que Dios le dio a Jacob, bueno, todos los patriarcas, empezando por Abraham, después era Isaac, Jacob, y luego lo tenemos con Moisés también. Sí, así que la palabra profética nos va guiando en todo lo que Dios estableció desde el principio. El hombre se ha ido desviando del camino de Dios porque no ha creído en Dios, no ha creído en la palabra de Dios. Y cuando hay desconocimiento o ignorancia, se cometen errores. Por eso hoy el Medio Oriente es un conflicto. Todos están en contra de Israel, creen que Israel es el malo de la película. Sí. Y debemos saber que está registrado en la profecía desde el inicio. Estamos hablando de la tierra prometida. El creador de la tierra es Dios y Dios le asignó territorio a la única nación, su nación, Israel. Desde Egipto hasta Irak, desde donde nace o atraviesa el río Nilo, hasta Del río donde Egipto, está el río Éufrates. el río de que Egipto acabamos de- hasta el río de grande, el conocer río hace un Éufrates. momento. Sí. Hasta el Éufrates. Dice, Vamos a leer. en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y jerjeseos y los jebuseos. Así Allí es. está en las Escrituras.
Así que todavía falta por cumplirse esta promesa dada por Dios a Abraham. Hay todavía un cumplimiento de la profecía hacia más adelante. Lo que está escrito se cumplirá. Todo pasará, las modas pasan, los gobiernos pasan, pero lo que no pasará es la palabra profética se cumple. de Dios. Se va a cumplir. Se ha cumplido, se sigue cumpliendo Y se va a cumplir. y se cumplirá en lo que está registrado al futuro. Ahora veamos cómo fue la tierra donde se distribuyeron las 12 tribus. Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, esto fue por medio de Josué. Hay todo un libro, el libro de Josué, que habla de la conquista de la tierra prometida. Y toda conquista es a través de guerra. Guerra que hizo Josué y el pueblo de Israel para echar fuera a esas naciones que estaban contaminando la tierra. Era tierra de gigantes, era tierra de impíos por todo el pecado que estaban haciendo. Entonces Dios repartió la tierra y tenemos una imagen donde estaremos viendo las 12 tribus que Dios estableció en Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Entonces se establecen las 12 tribus de Israel para repartir la tierra. Y aquí tenemos la repartición de la tierra. Bueno, el punto central es el río Jordán. Del río Jordán al este es lo que es Cisjordania, o se le llamaba Cisjordania, y el oeste era Transjordania. Todo este es el territorio cuando Jesucristo vino por primera vez al planeta Tierra. Este era el territorio que Dios le había asignado a Israel, a las 12 tribus de Israel. Y es importante señalar lo siguiente: del este de Israel, allí están dos grandes naciones. Está Jordania y está Siria. Así que, y parte de Irak también. Irán. Entonces, tenemos allí una gran extensión que ahorita no forma parte de Israel. Y muchos no saben de dónde llegó Jordania. Así que debemos considerar todo ello. Este es el territorio y está registrado en la palabra de Dios. Sí, ese es el mapa como se distribuyeron las 12 tribus en el tiempo de Josué. Bueno, todavía empezando con Moisés, porque con Moisés fue que se extendieron al lado este del río Jordán, como Manasés, Gad y Rubén son los que se establecieron al este del río Jordán con Moisés y el resto con Josué. Pero de acuerdo a Ezequiel, ese es el mismo territorio el que vimos, el anterior, la imagen anterior es donde se van a distribuir el pastel, las 12 tribus de Israel. Y eso se cumplirá cuando Jesucristo sea el rey desde Jerusalén. Entonces Israel tendrá su territorio tal como Dios se lo prometió a Abraham. Y las 12 tribus estarán repartidas en ese territorio grande y extenso como el que le dijo Dios a Abraham. Sí, todo ello todavía tendrá un cumplimiento hacia el futuro cuando Jesucristo regrese. Pero vayamos a lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, muchos de los judíos rechazaron a Jesucristo, no le creyeron. Por eso dice la Escritura en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron. Un día Jesucristo lloró sobre Jerusalén y dijo de Jerusalén que no habían conocido el tiempo de su visitación. Y es cuando Jesucristo establece la profecía que es el templo, ese maravilloso templo sería destruido. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Y si el templo ya no tiene relevancia en la ciudad, también la ciudad pierde significado.
La ciudad tiene importancia por el templo. Jesucristo dijo que el templo sería destruido. Se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el año 70, cuando las fuerzas de Roma, comandadas por Tito, entraron a Jerusalén y destruyeron el templo. Y allí, años después, pues empieza lo que se conoce como la diáspora judía, y el judío empezó a extenderse en el mundo entero. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a repartir la tierra. El nombre Palestina significa tierra de los filisteos y se lo puso un emperador romano para molestar al pueblo de Israel. Sí, Adriano. El emperador Adriano es el que le puso el nombre de Palestina con el propósito de estar molestando o de hacer maldad al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel odiaban a los filisteos, eran los enemigos históricos del pueblo de Israel. Entonces Adriano le puso Palestina y por eso muchos están hablando de la Palestina. Cuando vino Jesucristo ya se le empezaba a conocer en esos términos. Todavía no se conocía, porque Adriano fue después. En el tiempo de Jesús se conocía como la provincia de Judea. La provincia de Judea, exacto. Ya después pasó a ser la Palestina. Pero de pronto repartieron la tierra. Repartieron, todas las naciones empezaron a repartir la tierra hasta que llegó el siglo XX. Aquí tenemos ya el siglo XX, año 1920, para que podamos entender. Hubieron, después de la Primera Guerra Mundial, dos grandes potencias como fue Francia y fue el Reino Unido. Todo lo que tiene que ver con lo azul era administrado por el Reino Unido y lo que está en amarillo era administrado por Francia. Así que se repartieron. Ellos estaban, después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, entonces empezaron a asignar la tierra. Entonces ya Dios empezaba a regresar a los judíos a su propia tierra. Entonces aquí está el gran error que cometen los ingleses, el pueblo del Reino Unido, Winston Churchill, porque en lugar de darle prioridad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, entonces extendió el territorio y se lo dio a Jordania, lo que hoy es la nación jordana. De otra manera, solamente le asignaron a Israel como un 30% y todo el 70% para lo que era Jordania, Siria, etc. Vino la repartición de la tierra. Así que desde entonces hay conflicto. Siglo XX es un conflicto de tierras. Israel se le asignó por la ONU 1948 el pedazo de tierra que hoy tiene, porque así le podemos llamar. De lo que Dios le dio es solamente un pedazo de tierra, pero es un punto inicial para extenderse poco a poco y todo esto llegará. Aquí tenemos un mapa moderno, un mapa actual de lo que es la nación de Israel. En 1948 la ONU asignó el territorio de Israel y le asignó a los árabes que habían nacido en ese territorio. Esos árabes que nacieron allí tomaron el nombre de palestinos, pero estos árabes son los que nacieron allí y entonces también la ONU les asignó un pedazo de tierra, pero lo rechazaron. Todo eso está registrado en la historia misma. El único que aceptó fue Israel y el que rechazó fueron estos árabes que hoy conocemos como palestinos. Entonces empieza el conflicto, los palestinos queriendo echar fuera a la nación de Israel. Así que todo esto es historia reciente
y debemos saber que Jesucristo pronto regresará a hacer juicio a aquellas naciones que repartieron la tierra. ¿Dónde está esto? Joel capítulo 3, versículos 1 y 2, está hablando del juicio que vendrá. Dios convocará a todas las naciones. Aquí en Joel habla del valle de Josafat y habla del juicio. Vayamos a Joel 3, del 1 al 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hay que subrayar, Dios dice, mi pueblo, Israel. Ellos tienen mi heredad, a quienes estas naciones esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, dice Dios. A esto viene Jesucristo a hacer juicio a todas estas naciones que se rebelaron contra Dios y su palabra. Sí, todo va a terminar en la guerra de Armagedón. Es una guerra en el cual se va a trasladar de Valle de Megiddo a Jerusalén. Entonces es una guerra prácticamente que va a ocupar mucho territorio, y tal vez Babilonia esté envuelta por allí también. Entonces después se va a cumplir lo que dice Isaías 63, cuando el pueblo de Israel que está escondido en el desierto, en Petra, que se cree que es Petra en Jordania, y es donde Isaías 63 nos dice que Jesucristo va a ir por el pueblo judío para liberarlos de allá, y entonces después Jesús regresará con los redimidos a Jerusalén, y se va a cumplir lo que dice esta palabra, que es Joel capítulo 3, dice los va a reunir en el valle de Josafat, que el valle de Josafat, de acuerdo a Joel 3, es el valle de la decisión, y este valle está en Jerusalén mismo, sería el valle de Cedrón hoy en día. El valle de Cedrón. A la orilla de Jerusalén, ¿no? Sí, es Valle de Cedrón es el que divide el monte Moria, donde estaba el templo, y el monte de los Olivos. Sí. Así que ese es el valle donde van a ser juzgadas todas las naciones. Hay que hacer un hincapié aquí porque donde Josafat fue bendecido fue en el valle Beraca, pero ese está al sur de Jerusalén, por el Mar Muerto más o menos. Pero aquí Joel habla le puso al valle de Cedrón el valle de Josafat, porque será el valle donde Dios estará decidiendo ahora sí, designando la justicia para su pueblo, el juicio contra los que se opusieron contra Israel. Así que por eso va a terminar aquí esta guerra, y después se va a cumplir lo que dice Zacarías, que Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se va a partir en dos, y entonces pasará y entrará al templo, y entonces empezará el reino de Jesucristo desde Jerusalén. Sí, por eso leeremos Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 33, son las profecías dichas por Jesucristo en Mateo 24, 25. El juicio de las naciones. Es el juicio a las naciones. Solamente leeremos el principio que habla aquí del versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estas naciones que identificamos como ovejas son las que entrarán al milenio. Las naciones cabras no entrarán al milenio. Por eso tenemos que conocer lo que está determinado por Dios en la profecía, y pronto sucederá. Hoy estamos en el tiempo de la predicación del Evangelio. Dos de las causas por las cuales habrá juicio: número uno, porque las naciones repartieron la tierra de Israel,
Y número 2, porque no han creído en Jesucristo, en la predicación del Evangelio. Por eso, amigo, amiga, yo te invito para que en este momento creas en Jesucristo. Solamente tienes que arrepentirte de tu incredulidad y recibir a Cristo en tu corazón para que pases a ser un hijo de Dios y pases a las bendiciones de Dios. ¿Quieres hacerlo? Repite después de mí: Señor Jesucristo, perdóname por estar apartado de Dios por mi incredulidad. Me arrepiento de todo pecado y creo que tu sangre preciosa viene a mí ahora para limpiarme de todo pecado. He decidido creer en tu resurrección y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Bautízame con tu Santo Espíritu. Gracias por esta salvación. Amén y amén. De esta manera pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Entramos a la bendición de ser ovejas y no cabras. Bienvenido a la familia de Dios. Este es el mensaje que todos debemos conocer hacia el futuro. Cristo vino ciertamente como el siervo que murió por nosotros, pero regresará como juez y pronto veremos toda justicia en la tierra. Jesucristo profetizó que sería predicado el Evangelio en todo el mundo y vendría el fin. Hoy, a través de los medios masivos de comunicación y la tecnología que Dios ha permitido, estamos predicando en cada ciudad, en cada nación. Todos tenemos la oportunidad de oír de Cristo, creer en Cristo y ser salvos. Por eso, gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza. Les esperamos mañana. Tenemos el servicio online a las 12 del día. Y agradecemos que siempre estén meditando en las Escrituras y acompañándonos en las enseñanzas. Así Gracias, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga igual.